Presidente constitucional de la República Dominicana, señor Luis Abinader. Bonjour, bonsoir avec tout fanatique, ça dépend de nous regarder vidéo ça. Mes amis, on nous regarde ça qui passe Luis Abinader, le président de la République dominicaine, côté que n'a regardé li kon courir vraiment, mais pas kon caché. Mais action privée président Luis Abinader là dans la République dominicaine. On nous regarde comme nous-mêmes, en plus nous-mêmes qu'on parle espagnol là, et nous-mêmes nous va traduire parce que nous gros timoun nous connaissons comment tout bagaille. Et si vous aimez la vidéo, ça pas oublier quitter un like, quitter un abonné, un commentaire pour nous encourager plus notre travail là. Y la excelentísima vicepresidenta constitucional de la República, señora Raquel Peña. Es un gran placer saludarles en esta ocasión. El Salón Verde del Palacio Nacional es el lugar idóneo para darles la bienvenida. Estamos iniciando en este acto de firma Pacto de Nación. Primero, iniciamos saludando a nuestra línea de honor. Está encabezada por el excelentísimo señor Luis Abinader, presidente constitucional de la República Dominicana. Excelentísima señora Raquel Peña, vicepresidenta constitucional de la República. Señor Joel Santos, ministro de la Presidencia. Señor José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la Presidencia. Señor Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo. Señor Eduardo Estrella, senador de Santiago. Señor Andrés Lugo Risk, viceministro de Gobierno y Sociedad del Ministerio Administrativo de la Presidencia. Señor Venancio Alcántara, director general de Migración. También es un placer saludar a todos los servidores de la nación que nos acompañan, representantes de partidos políticos, académicos, invitados especiales, prensa nacional, señoras y señores. Hoy presentamos ante el país el Pacto Nacional para la Formulación y Ejecución de Políticas de Estado frente a la situación de Haití, acuerdo del liderazgo político y académico de la República Dominicana para enfrentar los efectos de la crisis haitiana. Damos inicio a este acto con palabras a cargo del señor Andrés Lugo Risk, viceministro de Gobierno y Sociedad del Ministerio Administrativo de la Presidencia. Muy buenos días, ciudadano, presidente de la República, Luis Abinader Corona. Ciudadana, vicepresidenta de la República, señora Raquel Peña. Ministro de la Presidencia, Joel Santos. José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la Presidencia. Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo. Eduardo Estrella, senador por la provincia de Santiago. Venancio Alcántara, director general de Migración. Amigos, representantes y líderes de 28 partidos políticos que trabajaron y firmaron el Pacto de Nación. Representantes de academias, intelectuales, especialistas en el tema en cuestión. Amigos de la prensa, amigos todos. En el día de mañana se cumplen 8 meses de que el presidente Luis Abinader llamara al liderazgo político nacional a trabajar unidos en lo que hoy presentamos al país, el Pacto para la Formulación y Ejecución de Políticas de Estado
frente a la situación de Haití, acuerdo del liderazgo político y académico de la República Dominicana para enfrentar los efectos de la crisis haitiana. El 27 de febrero de este año, durante la rendición de cuentas, el presidente hizo este llamado a la comunidad política nacional. E inmediatamente, en la primera semana del mes de marzo, invitó a este mismo salón del Palacio Nacional a todos los líderes políticos del país, sin excepción, y casi todos acudieron a la convocatoria. En una segunda reunión, integró también a un grupo importante